Bienvenidos a la clase de química. Hoy aprenderemos cómo escribir los anhídridos desde su formación y su nomenclatura. En esta clase aprenderemos sobre los óxidos ácidos, comúnmente llamados anhídridos. ¿Cómo escribir los anhídridos correctamente? ¿Cómo anotar los elementos, los átomos combinados con el oxígeno? ¿Cómo poder anotar los subíndices? ¿De dónde vienen los subíndices? Todo eso explicaremos en la notación. Y de manera correcta anotar sus nombres o nomenclaturas. ¡Sí! Comenzamos preguntándonos, ¿qué es un dióxido de carbono? ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre este compuesto? Quizás sí, tal vez no, pero vamos a conocer qué es un dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Es un gas incoloro, inodoro y vital para la Tierra. Quiere decir que no tiene color ni olor. Este compuesto químico se encuentra en la naturaleza y está compuesto por un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Vamos a explicar en este cuadro. Si observas, los volcanes producen dióxido de carbono. El petróleo, el carbón, las personas por la respiración producen dióxido de carbono. Los animales, los automóviles producen dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Si observamos la planta aquí, el dióxido de carbono reciben las plantas, absorben en sus hojas y gracias a la fotosíntesis las plantas expulsan el aire, el oxígeno. Podemos decir que las plantas purifican el aire, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener una plantita en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esta manera cumple esa función. Vamos a la aplicación del dióxido de carbono. ¿Dónde se aplica? En las bebidas, en los extintores, en los fármacos, en la anestesia para las aves y en el transporte cuando se quiere transportar a temperaturas controladas los alimentos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Fórmula del dióxido de carbono. Bien, aquí vamos a escribir la fórmula. El carbono y oxígeno 2. Esta es la fórmula que representa al dióxido de carbono. ¿Ok? En esta clase vamos a aprender a escribir esta fórmula con sus respectivas nomenclaturas, que son la tradicional, la STOT y la nomenclatura de IUPAC. Muy bien. Entonces, ¿qué es un óxido ácido o anhídridos comúnmente llamados? Simplemente son la combinación binaria de dos. Se combina un no metal con el oxígeno, formando de esta manera un anhídrido. ¿De acuerdo? Qué sencillo, ¿verdad? Comprender esta parte. Muy bien, vamos a estudiar la notación de estos óxidos ácidos o anhídridos. Para poder aprender la notación, primero debes recordar la tabla de valencias de los no metales. Debes saber, ¿de acuerdo? Los no metales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus valencias? ¿Y con qué valencias vamos a trabajar? Con las valencias positivas de los no metales. Esa es primera regla que tú debes de saber, ¿de acuerdo? Vamos con el ejemplo. El nitrógeno, por ejemplo, tiene más 3, más 5 de valencia positiva. Ok. Anotamos el nitrógeno siempre unido al oxígeno y anotamos su valencia del nitrógeno, en este caso con más 3, y el oxígeno siempre menos 2. Se intercambian esas valencias, 3 al oxígeno y 2 al nitrógeno. No se puede simplificar porque 3 es impar, ¿verdad? Bien, una vez intercambiada nuestra fórmula correctamente escrita, tendría que ser de esta manera: 2 de nitrógeno y 3 al oxígeno. Debes recordar que no debemos escribir las valencias, ¿de acuerdo? Muy bien, qué sencillo, qué práctico para poder escribir, ¿verdad? Eso, de esta manera se escribe correctamente. Muy bien,
Ahora vamos a escribir otro ejemplo del elemento carbono. ¿Qué te parece? Más 2 más 4, ¿verdad? También tiene menos 4, pero recuerda que estamos trabajando con valencias positivas. Ok, anotamos el carbono unido al oxígeno y su respectiva valencia. El carbono esta vez vamos a trabajar con más 4, ¿de acuerdo? Y oxígeno siempre menos 2. Fíjate aquí, son pares. 4 es par y 2 es par. ¿Qué sucede? Podemos simplificar. ¿De acuerdo? Entonces 4 entre 2 sería 2. Y 2 entre 2 sería 1. ¿Correcto? Intercambiamos esas valencias. 1 al carbono, que se sobreentiende, y 2 al oxígeno, que escribimos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo sería nuestra fórmula escrita correctamente? Sería carbono 1 y oxígeno 2. ¿Y qué compuesto es esto? Dióxido de carbono. Muy bien. Vamos a estudiar la nomenclatura. ¿Recuerdas cuántas nomenclaturas hay? ¿Recuerdas? Existen 3 tipos de nomenclatura. La tradicional o clásica, la nomenclatura de stock y la nomenclatura de IUPAC. Muy bien, cada uno de estos vamos a ir desarrollando sus características. Veamos, la nomenclatura tradicional utiliza los siguientes términos. Siempre la palabra óxido o anhídrido al iniciar el nombre, ¿no? Para su valencia menor vamos a utilizar el sufijo oso. Para su valencia mayor, el sufijo ico, no kiko, ico. Pero los no metales, ¿recuerdas? Los no metales tienen más de 2 valencias. Tienen 3, hasta 4 valencias. Entonces debemos utilizar otros prefijos y sufijos. Fíjate, tiene una valencia mínima. Para la mínima vamos a utilizar el prefijo hipo y sufijo oso. ¿De acuerdo? Para el mínimo, hipo, oso. Para el máximo vamos a utilizar el prefijo per y terminación ico. ¿De acuerdo? Mucho ojo aquí. Mucho ojo. Muy bien. Para la nomenclatura de stock, en honor a Alfred Stock, un científico alemán, utilizamos la palabra óxido primero, luego el nombre del no metal y al final anotamos en números romanos la valencia del no metal, dependiendo con cuánto está trabajando el no metal. Para la nomenclatura de IUPAC, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, fíjate en este ejemplo, en los subíndices, nos fijamos en los subíndices. El cloro tiene 2 de subíndice y el oxígeno 7, ¿verdad? Este 7 viene del cloro, se ha intercambiado, y este 2 viene del oxígeno, ¿ok? Nos fijamos en los subíndices. Tiene 7 y el cloro tiene 2, ¿ok? Mucho ojo. En la IUPAC debes de fijarte en los subíndices y utilizamos los prefijos. Cuando hay un subíndice 1, mono. Cuando hay 2, di. Para 3, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta. Para 8, octa. Para 9, nona. Para 10, deca. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo para demostrar las nomenclaturas. ¿Ok? Vamos a trabajar con el elemento del cloro, que tiene 4 valencias positivas. ¿Ok? 4 valencias. Quiere decir que puede formar 4 anhídridos. ¿De acuerdo? 4 anhídridos. Vamos a anotar cloro, Cl, unido al oxígeno. Esta vez el cloro vamos a trabajar con más 1, el oxígeno siempre menos 2. ¿Qué hacemos? Intercambiamos, ¿verdad? 2 al cloro y 1 al oxígeno, que se sobreentiende. Borramos las valencias y anotamos las 3 nomenclaturas. ¿De acuerdo? En la tradicional siempre con la palabra anhídrido. ¿Con cuál estamos trabajando? Con más 1. ¿Qué prefijo, qué sufijo debe llevar? Hipo y terminación oso. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si estaríamos trabajando con más 3? Terminaría en oso.
Y si trabajamos con 5, terminaría en ico. Si trabajáramos con 7, terminaría en per-ico. ¿De acuerdo? Pero estamos trabajando con más 1, así que será hipocloroso. Hipocloroso, ¿verdad? Muy bien. Para la nomenclatura de stock, fíjate, anotamos óxido y el nombre del metal, de cloro. En números romanos siempre anotamos la valencia de quién? Del no metal. ¿Con cuál estamos trabajando? Con más 1, ¿verdad? No te olvides, ¿de acuerdo? En la nomenclatura de IUPAC nos fijamos en los subíndices, ¿verdad? El oxígeno tiene un subíndice 1, así que será monóxido, ¿de acuerdo? Y el subíndice del cloro, fíjate, es 2, así que será de dicloro. Muy bien, de esa manera se escribe. Vamos con el ejemplo número 2. Vamos a trabajar esta vez con el elemento yodo, que tiene 4 valencias positivas. También tiene negativas, pero recuerda que estamos trabajando solo con valencias positivas. Vamos a trabajar esta vez con más 7. Anotamos el yodo unido al oxígeno y más 7 al yodo y menos 2 al oxígeno. ¿Qué pasa? Intercambiamos valencias. 2 viene al yodo y 7 al oxígeno. No se puede simplificar, ¿verdad? Borramos y anotamos las 3 nomenclaturas. Para la nomenclatura tradicional, recuerda la palabra anhídrido siempre. Como estamos trabajando con más 7, va a empezar con per, ¿verdad? Prefijo per y va a terminar en ico. Será periódico, no periódico. Dije periódico. Ah, muy bien, correcto. Muy bien, para la stock, fíjate, óxido de y del no metal, su valencia anotamos en números romanos. ¿Con cuánto está trabajando el yodo? Con 7. Entonces anotamos número 7 en números romanos. Muy bien. Para la nomenclatura de IUPAC nos fijamos en los subíndices. El subíndice del oxígeno es 7. Así que, ¿qué prefijo va a utilizar? Heptaóxido. Muy bien. El subíndice del yodo es 2. Así que, ¿qué prefijo? De diyodo. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Esta vez vamos a trabajar un ejemplo 3 con el azufre. El azufre es ese que tiene más 2, más 4, más 6. 3 valencias positivas. Muy bien, vamos a trabajar azufre unido al oxígeno. El azufre con más 6. Esta vez vamos a trabajar. Y oxígeno menos 2. Son pares, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se puede simplificar. Entre 2, 6. Entre 2, ¿cuánto será? 3, ¿verdad? 2. Entre 2 será 1. Correcto, muy bien. Intercambiamos esas valencias. 3 al oxígeno y 1 al azufre. Borramos siempre las valencias. Muy bien, anotamos en las 3 nomenclaturas. En la tradicional será anhídrido. ¿Con cuánto estamos trabajando? Con más 6 será el mayor. Terminación ico. Y si trabajáramos con 4 sería oso, sería el menor. Y el 2 sería como el mínimo, será hipooso. Pero en este caso estamos trabajando con más 6, será sulfúrico. Terminación ico, ¿de acuerdo? En la nomenclatura de stock, óxido de azufre, y entre paréntesis en números romanos siempre anotamos la valencia del azufre. ¿Con cuánto estamos trabajando? Con 6, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la nomenclatura de IUPAC. Nos fijamos en los subíndices, tiene 3, ¿de acuerdo? Entonces será trióxido de, el azufre solo tiene un subíndice, de azufre, nada más, ¿ok? Nada más, hasta ahí. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a hacer las formas de representar los anhídridos. Hay 2 formas, método directo y método de reacción o ecuación. En el método directo se anota directamente la fórmula, como hemos estado haciendo los ejemplos.
En este caso el fósforo con más 3, el oxígeno menos 2, se intercambia 3 al oxígeno y 2 al fósforo. Borramos siempre las valencias. ¿Y qué sería este compuesto? El anhídrido fosforoso. Recuerda que en el método directo simplemente se anota la fórmula directamente, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo es el método de reacción o ecuación. Se anota el no metal, reacciona con el oxígeno y obtenemos un anhídrido. Un ejemplo. En este caso el fósforo. El fósforo reacciona con el oxígeno siempre 2 porque es un gas. Al reaccionar estos dos compuestos me van a dar un anhídrido. ¿Qué anhídrido hemos trabajado aquí? Me va a dar un anhídrido fosforoso, porque el fósforo estamos trabajando con 3, ¿verdad? 2 al fósforo y 3 al oxígeno. Muy bien. Entonces, hemos llegado a la fórmula del anhídrido fosforoso. ¿Ok? Ahora, esta ecuación tiene dos partes. La primera parte es la parte donde reacciona, la parte de reacción. Y la segunda parte es donde obtenemos el producto. Dos partes, no te olvides, ¿de acuerdo? Muy bien, este es nuestro producto. Pero aquí en esta ecuación química debe estar igualada, atómicamente debe estar igualada. Debe haber la misma cantidad de átomos en la parte de reacción y en la parte del producto, la misma cantidad, ¿ok? Como en un partido de fútbol, ¿verdad? Cuando hay un empate, pues lo mismo, aquí debe haber una igualdad, un empate en cada lado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a igualar, ¿ok? Fíjate bien, vamos a empezar por el elemento carbono, por el átomo de carbono. Carbono, aquí observamos, solo hay un átomo de carbono. Si nos fijamos en el lado del producto, tenemos 2 átomos de carbono. 2 átomos y aquí solo uno, entonces aquí faltaría, ¿verdad? Entonces tenemos que aumentar un coeficiente para que este átomo de carbono aumente. Si aquí hay 2, aquí, ¿cuánto de coeficiente tendría que aumentar? Pues un coeficiente de 2. Este 2, mire, 2 por un átomo de fósforo, 2. Aquí tenemos 2. Está igualado correctamente. Ahora nos vamos a fijar en el átomo del oxígeno. Fíjate aquí, aquí hay 2 átomos de oxígeno. En el lado del producto tenemos 3 átomos de oxígeno. Fíjate, 3 átomos de oxígeno. Muy bien. Este lado está mayor que este. Este lado es impar. Recuerda que para el lado impar es lo que debemos igualar. O sea, convertir el lado impar a un número par. ¿Qué significa esto? Este 3, ¿por qué número deberíamos multiplicar para que se convierta en par? ¿Por cuánto? ¿Cuánto sería? Por un 2. Fíjate. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 es par, ¿verdad? 2 por 3, 6. Siempre multiplica este 2 coeficiente a este y a este subíndice, ¿ok? 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Aquí tenemos solo 2. Ahora aumentamos un coeficiente para que nos dé igual 6. ¿Cuánto de coeficiente tendría que aumentar? Un 3. Muy bien. 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. Y 2 por 3, 6. Está igualado los átomos de oxígeno. Pero fíjate en el átomo del carbono que ha sucedido. Aquí hay. Ahora el átomo de carbono ha aumentado. 2 por 2, 4. Y en este lado solo hay 2. Entonces está desigual otra vez. Entonces tendríamos que borrar ese 2 y aumentar un 4. Muy bien, un 4. Ahora vemos que está igualado. 4 átomos de fósforo, 2 por 2, 4 átomos de fósforo. Estamos igual. De esta manera debemos representar una ecuación química. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Muy bien, terminando ya, vamos a
a dar una pequeña tarea, ¿ok? Una pequeña tarea. A ver, ¿en qué consiste la tarea? Escribir las siguientes fórmulas. Muy bien, tenemos al anhídrido carbónico, al anhídrido arsenioso. Aquí tenemos la fórmula y nos pide anotar el nombre de esta fórmula, la nomenclatura tradicional. Aquí tenemos otra fórmula. Nos va a pedir anotar el nombre en la nomenclatura de IUPAC. Y tenemos una ecuación química y tenemos que igualar esta ecuación química atómicamente. Muy bien, pues ponle pausa al video y resuelve a ver cómo te va, qué tal. Muy bien. Ok, ya lo resolviste. Vamos a dar las respuestas. ¿Cuáles eran las respuestas de esta pequeña tarea? Ok, para la primera tendrías que escribir la fórmula del anhídrido carbónico de esta manera, o dióxido de carbono también, ¿no? Para la segunda, anhídrido arsenioso, ¿verdad? De esta manera tendría que estar representado. Y aquí tendrías que anotar el nombre, el anhídrido brómico. En el otro era dióxido de teluro. Y los números que igualaban eran un 2 y 2 aquí, ¿verdad? Si lo hiciste así, perfecto, muy bien, muchas felicidades. Muy bien, aquí termina nuestro video. Espero que hayas comprendido este contenido de los anhídridos y te invito a que puedas repasar y estudiar. Muy bien, no te olvides en compartir este video, en suscribirte y darle en esa campanita poderosa y a seguir estudiando. Para más adelante tendremos otro video de los óxidos, de los casos especiales que se denominan, ¿no? Como tenemos el óxido mixto o salino, los peróxidos, los superóxidos. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.